quiero en esta mañana solamente confirmar algunos principios que hemos estado escuchando y quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro capítulo 3, verso 8. Primera de Pedro 3, 8. Yo se lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y dice lo siguiente: en conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Acompáñenme a hacer una acción de gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que nada se escapa de tu mano, Señor. Todo está en el control de tu mano, Señor, y te decimos gracias por ese cuidado, porque cada detalle, cada cosa, Señor, que sucede en nuestra vida es parte del cuidado que tú tienes. Y ese mismo cuidado, Señor, queremos tener todos nosotros como pastores, Señor, hacia el rebaño donde tú nos has puesto, Señor, donde tú nos has encomendado. Queremos tener un mismo sentir como pastores, Señor, y llevarlo a cada una de nuestras congregaciones, Señor, para cumplir perfectamente el encargo que nos has hecho, Señor. Señor, no queremos venir solamente a pasear, a perder el tiempo. Queremos venir a ser edificados, a ser confrontados, a ser animados, a ser exhortados, a tener una frescura en nuestra vida como pastores para seguir cada día, Señor, con ese ánimo, pastoreando el rebaño que tú nos has encomendado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí en esta carta de Pedro, ¿verdad? Una iglesia que estaba sufriendo debido a la persecución social, psicológica, de las ideas con discriminación, burlas, injurias, humillaciones, persecución no física, pero sí la de un dolor agudo y constante en el corazón. Todo esto por ser luz en medio de un mundo oscuro. Ellos levantaban la bandera del evangelio en medio de este lugar. Estos hermanos en cosa de meses o años, ¿verdad?, serían objetos para el placer y la entretención en el Coliseo, siendo el alimento de los leones. Sus cuerpos eran vestidos con pieles de animales, ¿verdad?, desatando mayor furia por parte de los leones. Estos hermanos serían bañados en aceite y puestos como antorchas humanas, iluminando los patios de la casa de Nerón. Y vemos el mundo en el cual nos toca estar a usted y a mí, y no hay mucha distinción en otros sistemas de ataques y de luchas y de todo esto. Y Pedro les escribe esta carta para animar a estos hermanos, enseñándoles a vivir en medio del sufrimiento que estaban experimentando y que sería más fuerte aún si pusieran sus ojos en Cristo. Pedro les invita a alabar al Padre, pues Él les bendijo con toda bendición espiritual, salvándolos de pura gracia. Y déjeme decirle algo, la iglesia debe de ser un refugio de gracia. La iglesia debe de ser un refugio de gracia. El pastor Fleming, ayer que comentaba acerca de lo de la carpa,
la carpa donde llevaban los heridos de la guerra, ¿verdad? Él me la había compartido 1 o 2 días antes y a mí me gustó mucho porque verdaderamente así es como debemos de ver la iglesia nosotros. La gente llega herida, la gente llega con dolor en su corazón, la gente llega afectada de todo lo que está alrededor de la persecución, y no una persecución como la que estamos viendo aquí, pero una persecución cada día con todos los ataques que estamos viviendo día tras día. Un ataque de parte del enemigo, ¿verdad? En las cuestiones que cada día, ¿verdad? Como lo vemos ahora que estamos en el mes del orgullo. Tú dices, ¿el mes del orgullo? ¿Orgullo qué? Pero son ataques a nuestros hijos a través de las escuelas, en el trabajo, por todos lados, los problemas en casa, como matrimonio, con los hijos, las finanzas, todo ese tipo de situaciones que se derivan, ¿verdad?, en el día a día. Y la iglesia, la congregación llega buscando en esa reunión, buscando en los días en los que nosotros estamos, ¿verdad?, ahí compartiendo, buscando una palabra de ánimo, buscando un bálsamo para cada una de sus heridas. Y muchas veces nosotros nos metemos en otro tipo de cosas. No se nos debe de olvidar, la iglesia debe ser un refugio de gracia, no un lugar de entretención, no un lugar de información. Lo primero que Pedro manda es a que dentro de la iglesia, en el núcleo de la vida del cristiano, a diferencia del mundo, debemos tener el mismo sentir. Dice, sed todos de un mismo sentir. El mundo es perverso, el mundo es malévolo, el mundo es diabólico, el mundo es indolente, el mundo es antipático, pero la iglesia no debe de ser así. La iglesia debe ser un lugar donde el cristiano pueda descansar, pueda ser bendecido, pueda ser capacitado y consolado, así enviando a cumplir con su tarea. La iglesia no es el mundo, pero la iglesia debe de ir a bendecir al mundo. Por lo mismo es importante atender a lo que Pedro aquí les ordena, y eso es tener el mismo sentir. Este mismo sentir va más allá que una simple reunión de personas. Va más allá de cumplir con la asistencia el día domingo, cantando y escuchando su palabra. Mucho más allá de nuestros propios deseos e intereses. Pedro está diciendo que la iglesia debe tener en todo un mismo propósito, un mismo fin, unidos por la misma meta en cada miembro. Independientemente de las barreras sociales, a las barreras económicas, profesionales o de carácter, todos debemos de tener el propósito que Pedro ya había mencionado: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es lo que tenemos que hacer. Nos volvemos tan complicados en el pastorado que queremos inventar el agua caliente. El agua caliente ya está inventada. El hilo negro, ese también ya existe. Lo que tenemos que buscar es hacer iglesia conforme al patrón de la Biblia. A nosotros nos criticaban por la cuestión de que nos decían, no, allá en Guadalajara, o los de Guadalajara o los de México, pues en sí, los de México son un desorden. No tiene nada estructurado, no tiene nada en orden, no tiene nada así. Pero déjeme decirle algo. La Biblia no habla de estructuras como tal. Habla de que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hay orden en todo lo que hacemos. Porque Dios es un Dios de orden. Y cuando usted y yo nos aplicamos a los principios de la palabra,
hay orden. ¿Sí o no? Hay un orden. Entonces, a veces queremos meter las estructuras del mundo a la iglesia y queremos que funcionen como tal. Queremos inventar nuevos proyectos o nuevas formas de hacer esto, de hacer aquello. Vamos a inventar esto, vamos a hacer. A veces estamos más interesados en crecer o en la asistencia de la gente a las iglesias que la asistencia del Señor en nuestras reuniones. Y lo más importante a lo que hemos sido llamados es a predicar la palabra. Hemos sido llenados de mucha información. Y yo quiero compartir con ustedes algunos principios o consejos, como usted le quiera llamar, o sugerencias, ¿sí? Hay una cuestión. Nosotros, los pastores de casa de oración, somos pastores de la tercera edad. Y a mucha honra. Hasta nuestro bastón traemos ya en el carro, ¿verdad? Para podernos estacionar en los lugares especiales. Sí. Luego muchos se burlan, pero digo, bueno, ojalá y tú llegues a la edad que yo ya llegué. Somos pastores de la tercera edad. Y sabe, hay un deseo en nuestro corazón de agradar a Dios cada día. De verdad. El pastor Chuy nos hablaba y nos decía, esta semana estamos cumpliendo 41 años. Creo que en 41 años hemos aprendido algo. Y eso lo queremos dejar sembrado en los que vienen atrás. Yo lo platicaba con los pastores, ahora en la comida estábamos platicando y yo les decía, para nosotros las casas de oración y los pastores nuevos que se van añadiendo o van iniciando como una casa de oración, son como nuestros hijos. O sea, son como nuestros hijos. Y yo les platicaba y decía, por ejemplo, yo no quiero que mis hijos sigan mis pasos si yo voy chueco. ¿Y sabe por qué? Por la responsabilidad que tenemos delante de Dios de ser testimonio para todos ustedes, principalmente como pastores que vienen atrás de nosotros. Hace tiempo, en una situación que se estaba derivando de problemas y situaciones, el pastor Fleming me dijo un día, me dijo, Toño, yo te quiero decir algo. Nosotros los pastores nuevos estamos atentos a todo lo que ustedes están haciendo. Estamos atentos de ver la forma cómo resuelven los problemas, cómo sacan adelante tal o cual situación, porque estamos convencidos que probablemente nosotros, los pastores nuevos, en su tiempo podamos vivir situaciones muy similares a la que están pasando. Y la respuesta que nosotros vemos a través de ustedes, esa es la respuesta que nos puede marcar en un momento dado para hacer lo mismo. Y es verdad. Y eso nos delega a nosotros como pastores una responsabilidad más fuerte todavía de querer hacer las cosas mejor cada día. Es como con los hijos, o sea, yo de verdad, el Señor a mí me rescató del alcohol hace mucho tiempo y dejé de tomar precisamente porque amé al Señor, decidí obedecerle al Señor. Cuando llegaron los hijos, reafirmó todavía más mi convicción para no ser un mal testimonio a ninguno de mis hijos. Y hasta el día de hoy, mis hijos pueden decir, jamás he visto a mi padre tomar nada, porque no tomo. Pero ¿saben qué? O sea, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora estamos hablando a pastores y a líderes y a sus esposas, pero también vamos a llegar a nuestras iglesias y tenemos que hacer lo mismo, ser testimonio para cada uno de ellos, estar al pendiente de cada una de las situaciones que se derivan en la iglesia, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Poniendo énfasis en lo que a nosotros nos interesa,
Nosotros, al momento en el que el Señor nos ha llamado como pastores, nuestra vida se hace a un lado. Ahora la parte más importante es atender el rebaño que el Señor nos ha encomendado, comenzando por el de nuestra casa. Y dentro de los principios que yo le quiero compartir es: ora. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 23. Primera de Samuel 12, 23. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 23, dice lo siguiente: Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros antes. Dice, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ora. La autosuficiencia será tu tentación más persistente como pastor. La confianza en el Señor se cultiva a través de la oración. Ora por ti mismo, ora por tu familia, ora por la iglesia, ora con y por los otros pastores. Y luego, ora un poco más. Nosotros, desde que comenzó la congregación, empezamos a sufrir ataques. El pastor Chuy lo decía, ¿verdad? Por la cuestión del famoso celo que los pastores comenzaron a tener de que la iglesia de casa de oración crecía, y recibíamos ataques de todos los pastores de ahí de la ciudad, ¿verdad? Y nos escuchábamos comentarios negativos y comentarios muy fuertes. Mis hijos en la escuela, ¿verdad? Y estaban en una escuela cristiana, y mis hijos muchas veces llegaban y me decían: papá, ¿qué crees que dicen de ustedes los pastores de casa de oración? Le digo, ¿qué dicen? Que ustedes son gay. Llegaban y decían, ¿y tú qué les dices? Y yo, pues no, yo les digo, no es cierto. Porque muchas veces entre los alumnos, ¿verdad? Y platicaban, y algunos de ellos no sabían que mis hijos, pues, los papás eran pastores de casa de oración. Entonces decían, ¿de cuáles pastores estás hablando? Sí, de los pastores de casa de oración. No es cierto eso. ¿Y tú por qué dices que no? Porque mi papá es pastor de casa de oración y no es gay. Y así, ahí estaban los niños, ¿verdad? Pero eran los ataques así, y de toda la vida. ¿Saben? El pastor Chuy nos propuso hacer algo. Dijo, ¿saben qué? No vamos a contestar a los ataques. Vamos a orar por los pastores que más nos están atacando. Por mucho tiempo estuvimos orando por los pastores de la ciudad, pero después el Señor nos cambió la jugada. Empezaron a crecer las casas de oración y comenzamos a orar por los pastores de las casas de oración, que también nos atacan. No se crean, no se crean, es broma. Comenzamos a orar por los pastores, y eso es parte de la responsabilidad que tenemos. Ora por ti mismo, ora por tu familia, ora por la iglesia, ora con y por otros pastores. Ora y luego ora un poco más. El problema es que nos volvemos profesionales del evangelio. No, ¿para qué oro? ¿Para qué? Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Oro? ¿Para qué? Recuerdo en una reunión, estaba el pastor Chuy con pastores de ahí de la ciudad, y entonces estaban comentando un asunto, y el pastor Chuy dijo, no, pues está bien, vamos a orar y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Y por qué tienes que verla? ¿Y qué tiene que diga la Biblia? ¿Y qué tiene que...? O sea, tú dices, ¿cómo? Si se supone que en nuestra vida la regla debería de ser orar e ir a la Biblia, y ahora parece que es la excepción en estos tiempos, orar e ir a la Biblia. Queremos aprender métodos del mundo y llevarlos a la iglesia. Queremos aprender métodos del mundo
y plantearlos. Aprende a escuchar. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este fue por mucho, o ha sido por mucho, el consejo más repetido: aprende a escuchar. Y esto nos lo decían desde niños, aprende a escuchar. Porque ¿sabe cuál es la cuestión? Que no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Y a veces de verdad sentimos la presión, ¿verdad? De estar ahí y querer hacer las cosas rápido y hacer las cosas a nuestra manera, pero no aprendemos a escuchar. Y tenemos que tener el oído abierto. Dios nos habla. El canto decía, ¿verdad? Posiblemente no he escuchado tu voz. Has hablado a mi vida, pero posiblemente no te he escuchado. Y es algo que debemos hacer. Durante las reuniones, escucha, ¿verdad? Escucha también lo que la gente dice. Es de verdad como Dios nos habla en muchas ocasiones. Cuando tú hueles a oveja, cuando tú te relacionas con la gente de la iglesia, tú te das cuenta todo lo que ellos están viviendo, las necesidades que están pasando, y Dios te está mostrando, Dios te está llevando a que atiendas ese tipo de necesidades. Y en las mismas pláticas, en las mismas convivencias, tú te das cuenta de verdad de lo que la gente está viviendo, de lo que la gente está pasando. Es como el doctor, ¿verdad? Cuando va y pasa lista a los diferentes cuartos, ahí se da cuenta cómo va el enfermo, cuál es la recuperación. O sea, trata de buscar. En una ocasión una pareja de la iglesia, ¿verdad? Llegó y me dice: Toño, te quiero preguntar algo. Le digo: a ver, dime. Me dijo: ¿por qué siempre nos dices, cuando te vemos, siempre te encontramos y luego siempre nos dices, ¿todo bien? Le digo: bueno, ¿por qué crees que lo hago? Me dijo: lo hemos platicado mi marido y yo, me dijo la hermana. Lo hemos platicado mi marido y yo. Y me dice: y yo percibo un interés de tu parte. Le digo: ¿pero un interés bueno o un interés como metiche? ¿Tú qué crees? ¿Que ando de metiche o porque a ustedes nos interesa? Me dijo: no, percibimos el interés que ustedes tienen hacia nosotros. Dije: es que a eso nos ha llamado Dios. A eso nos ha llamado Dios. Y si no estamos cumpliendo con ese encargo, mejor dedícate a otra cosa. Si no tienes ese tiempo para dedicarlo a la gente, dedícate a otra cosa. No tengas ese contacto. Y es algo bien bonito que el Señor nos muestra a través de la gente la necesidad. Tenemos 5 o 6 años que el pastor Chuy nos apoyó al pastor Chava y a mí, ¿verdad? De cuando platicamos con él y le dijimos, oye, Chuy, tenemos sentir de ministrar a la gente los jueves. Y entonces dijo: ¿y cuál es la idea? No, pues orar, orar por las necesidades. Claro, el tiempo de alabanza. Este próximo jueves 29, vamos a tener una noche de administración. Estamos invitando a toda la congregación. Si tiene algún familiar enfermo, tiene alguna persona que conozca que tiene necesidad, tráigalo, vamos a orar por él y vamos a confiar y vamos a creer que Dios puede hacer un milagro con cada uno de ellos. Y esa es la idea. Tenemos 5 o 6 años, ¿verdad? Ministrando todos los jueves. Y sabe, no porque no tengamos otra cosa que hacer. Podemos desarrollar una serie, podemos compartir otro tipo de cosas, pero estamos viendo y estamos palpando cada día la necesidad de la gente en las iglesias. No nos dedicamos a perder el tiempo. La gente va a la iglesia con ese deseo en su corazón de ser atendida, ¿verdad? De escuchar de parte de Dios, ¿verdad? Una palabra que venga a confortarlos, que venga de verdad a sanar el dolor que tiene en su corazón.
Imagínense, llega la gente toda herida, ¿verdad? Como este domingo pasado, yo supe de se murió un joven de 35 años de un infarto. Y el día que fue el sepelio, a mí me tocaba compartir en la iglesia. Y yo hablé con esta persona y le dije: oye, no importa si va alguno de los otros pastores a atenderte, yo voy a predicar hoy en la noche. Me dijo: no, Toño, a quien venga, la verdad, yo sé que cualquiera de ustedes que vengan, de verdad va a traer una palabra de parte de Dios para confortarnos. Y así fue. Fueron, el pastor Adrián y atendió. El domingo, en cuanto había la familia, inmediatamente yo fui hacia ellos y me disculpé. Le dije: oye, perdóname, de verdad, yo quise estar con ustedes, este momento difícil para ustedes, pero no, Toño, ni te preocupes. Y mire, en ese momento comenzó a llorar un varón como de 50, 60 años. Comenzó a llorar y a llorar. Y yo comencé, ¿verdad?, a compartir: no, mira, la gracia de Dios va a ser suficiente para ustedes en estos momentos. Mira, y estaba llorando y llorando. Y me decía: ¿sabes qué? Quiero hacer algo. Muchos de los amigos que mis hijos tenían no son cristianos, y mis hijos les empezaba a compartir. ¿Habrá posibilidad de que los junte a todos ellos y alguno de ustedes vaya y predique la palabra ahí y que les hables? Claro, con todo gusto. Ese es el papel de la iglesia, hermanos. Ese es el papel de la iglesia. El mundo allá afuera necesita que la iglesia salga a bendecir. Y a veces estamos enfrascados en tantos problemas y en tantas tonterías que nos estamos desviando de lo más importante, de hacer la voluntad de Dios. Estamos preocupados por hacer crecer la iglesia. Estamos preocupados por meter nuevos métodos. Pero no estamos preocupados de que el Señor sea glorificado. Aprendamos a hablar. Dice Proverbios 25:11: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Necesitamos de verdad tener sensibilidad para lo que hablamos. O sea, aprender a escuchar, pero también tenemos que aprender a hablar, hermano, de verdad. Tenemos que confiar en la sabiduría de aquellos que van adelante de nosotros. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Debes confiar en que el Espíritu Santo está guiando a cada uno de tus compañeros ancianos, ¿verdad? Espera ser edificado, alentado y desafiado por ellos. Aprende a ser paciente y ver cómo el Espíritu obra a través de la vida de cada una de las personas que van adelante de ti. Y créemelo, de verdad, tenemos un interés, tenemos un deseo en nuestro corazón de ser testimonio para ustedes, los que ya vamos de salida, de verdad. Qué tremendo que en los últimos años quede todo a la deriva por nuestros propios intereses. Qué tristeza, tantos años, tanto conocimiento y al final se ha reprobado. Hay mucho que aprender. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos de estar dispuestos a perder aprobación. Hay batallas que pelear hasta la muerte, pero debes elegirlas sabiamente. Es un problema, es una cuestión.
Tenemos que aprender a escoger nuestras peleas, hermano, de verdad. Tenemos que aprender a escoger la pelea, no cualquier pelea, enfrascarnos en ella. Y yo lo decía ayer con los pastores platicando, decía, si tú ves que en esa pelea tú vas a perder, ni te metas, ni te enfrasques ahí en el problema. Sé sabio. Yo lo platicaba en matrimonios en una ocasión, este ejemplo. Este era un hombre que le dedicaba poco tiempo a su esposa, porque se la pasaba todo el tiempo viajando, todo el tiempo viajaba. Y cuando llegaba a casa solamente lo más indispensable, se iba a la oficina, trabajaba para sacar todo el trabajo administrativo. Pero en esta ocasión el esposo llega a la casa, ¿verdad? Y le dice a su esposa, oye, mi amor, tengo ganas de quedarme toda la mañana, todo este día contigo, desde aquí voy a trabajar. Y ella le dice, sí, encantada de la vida que estés aquí. Dice, nada más tengo un problema, dice, tengo un problema con el banco que quiero salir a resolverlo. ¿Y qué te parece si vamos juntos, lo resolvemos y te invito a comer? La esposa se puso encantada, ¿verdad? No, sí, encantada de la vida. Entonces el hombre dice, mientras tú te arreglas, yo voy a terminar estos pendientes y nos vamos en cuanto tú estés lista. Y la esposa se metió a arreglar y estaba arreglándose. Y entonces el esposo, ¿verdad? Terminó ahí. Y entonces de repente timbró el teléfono y el esposo contesta, ¿verdad? Entonces el esposo empezó a hablar, ¿verdad? Con una voz alterada. No, pero es que yo ya lo había dicho y mira de esta manera y así. Ya lo empezó a escuchar. Dijo, bueno, ha de ser algún problema de la oficina, ¿verdad? Pero bueno, ella no lo tomó en cuenta y se siguió arreglando. Sale de la habitación y le dice, ya estoy lista, mi amor, vámonos. Y estaba solo, ya no había nadie. El esposo se había ido. Entonces dice, caray, ¿qué pasó? Entonces ella en el momento piensa y dice, no, le voy a hablar y le voy a decir hasta de lo que se va a morir y voy a estar. Pero en ese momento ella se pensó y dijo, esta batalla no es mía. Probablemente trae un problema con la situación del banco o está arreglando otro asunto y tuvo que salir de inmediato. Yo no voy a caer en el pleito, me voy a poner a cocinar. Y si él regresa, comemos juntos aquí en la casa. Y si regresa con tiempo, nos vamos a comer. ¿Fue sabio o no? Fue sabio. Y a veces buscamos como que enfrascarnos en las peleas. Y no es sabio. No es sabio. A veces nos enfrascamos en peleas, ¿verdad? Discutiendo por cuestiones que no nos van a llevar a ningún lado, la verdad. No puede ser. Que luego ahí, a través del chat o a través del Facebook, comienzan ahí las cuestiones de, hace poco, ¿verdad? Ahí del área de video en la iglesia subieron una frase, ¿verdad? De algunas de las predicaciones. Y entonces, pues siempre va a haber que hay gente a favor y gente en contra, ¿verdad? Y empezó ahí una discusión, de verdad, se estaban ahí enfrascando ahí. Y luego vi hasta algunos de los pastores ahí que entraron a opinar y ya estaban enojando. Y no, es que tú, y no, pues a ti te huelen los pies, no, pues a ti la boca. Y ahí estaban ya tirándose y ofendiéndose y eso. Entonces yo le hablé, ¿verdad? A Artemio, que es el encargado de video, le dije, Artemio, quita eso. Quita eso. O sea, hay una inmadurez y nos enfrascamos y nos casamos con este tipo de cosas. ¿Y sabe que Dios nos ha llamado a perder el tiempo? Hermano, la vida se pasa rapidísimo.
Nunca se me olvida la frase del pastor Chuy. Un día estábamos en mi oficina, los dos platicando, y ya se iba el pastor Chuy, y a medio camino se regresa y me dice: Toño, ¿te das cuenta que la vida se está pasando rapidísimo? Le dije: como agua entre las manos. Me dijo: está pasando rapidísimo, mano, la vida. Qué tremendo, la verdad. Pero te voy a decir algo. Vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho, a predicar la palabra. Y de verdad, hermano, cuando menos espere, ya estamos hablando del desafío 2024. Ya llegó. Yo traigo agruras del pavo que me comí en diciembre, de tan rápido que pasa el tiempo. De verdad, yo decía: ay, híjole, y yo me acordaba de estas agruras. Pues fue el pavo. No se crea ni pollo ni pavo. Fue la hamburguesa de anoche que traigo aquí. Anoche me arrepentí y dije: ay, Señor, ¿por qué no me hice vegetariano? Y después pensé, dije: no, pues no, los dos vegetarianos como que no funciona. O sea, no estoy hablando de mi esposa, estaba hablando de la vaca. La vaca era vegetariana, pues digo, pues ¿para qué dos vegetarianos? No tiene sentido. Pero dije: ay, la hamburguesa aquí. Ya soñaba que hablaba y se me salía el jitomate de aquí. Pero bueno, no te compares con los otros pastores. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Espíritu Santo nos ha dotado a cada uno de nosotros de forma, fíjese bien, de forma única. No te veas inmerso en comparaciones carnales o competencias con otros hermanos. Tú eres un siervo del Rey, llamado a servir junto a los hermanos que están dotados de manera similar y diferente de lo que tú estás. Regocíjate en los dones que les ha dado a ellos y ten contentamiento con los que Él te ha dado a ti. Imagínense que yo estoy ahí sentado todo amargado porque David tiene un montón de talento aquí. Lo veo tocando el piano, lo veo tocando la guitarra, ahora ya lo veo tocando el bajo y lo veo cantando, y yo digo: ay, Señor, qué gacho, a él sí le diste todo y a mí no me diste nada. A él sí le diste barba y a mí bien lampiño, Señor. Tengo que andar recogiendo los cabellos que se le caen a mi esposa para ponerme bigote. Y ahí y a David, ve la barba que le diste, Señor, y a mí nada. Qué injusto. Hermano, no seamos niños, de verdad, andando comparándonos con los demás. No te metas a andar viendo. Luego sucede algo de verdad, y lo he platicado con algunos pastores, que luego de verdad se meten y bueno, ven casa de oración en Guadalajara, y luego ven casa de oración en Houston, y luego ven otras casas de oración, ¿verdad? Y no, pues es que nosotros no tenemos esto. Es que nosotros, no, pues híjole, qué padre que tuviéramos un talento como el grupo de alabanza que tienen en Houston, o como el que tiene Guadalajara. No, y empiezan a tirarse al piso para que los levanten. Y empiezan a compararse y empiezan: no, pues si nosotros tuviéramos, si nosotros esto, man. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes. No te compares. Si eso te está causando problema, no te metas al YouTube a ver las otras iglesias. Ve tu iglesia y ve la necesidad que hay en tu iglesia para que Dios te use y pueda suplirla ahí. Pero no te dediques a andar viendo en un lado, en otro, porque eso te va a decir, si me imagínense, yo voy a la calle y luego: ay, Señor, ese cuate qué grandote está. Uy, Señor, qué gacho, man. Y a mí, mira, no me diste mucho que crecer. Y ahí estoy yo todo amargado. No, pues a mí se me vería muy padre ese traje. Porque luego siempre vamos y vemos la película de James Bond y luego lo vemos bien vestido y vamos a la tienda y queremos comprar un traje como el de James Bond, ¿verdad? Que se ve bien acá. Y te digo: no, pues es que a mí no me queda igual que él. No, pues hermanos, de verdad, no perdamos el tiempo.
Nosotros con todas esas cosas en la cabeza, con comparaciones, ¿verdad? Y esto y aquello. Ay, no, es que ella tiene mejores bocinas que las mías. Ay, el piano que tiene. Ay. A lo mejor tú tienes un pianito Lili Ledi, ¿verdad? Allí, de esos así, todos esos Casios chiquitos ahí. Todos, y aquel tiene así, ¿pero qué tiene? Es lo que Dios te dio. Sea agradecido. Sea agradecido. Entra un espíritu que no tiene nada que ver con Dios, de competencia. No tienes que competir con nadie. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que nuestra competencia viene ¿de quién? De parte de Dios. Somos competentes no por nosotros mismos, somos competentes por la gracia de Dios. Porque Dios nos da la capacidad para hacer las cosas. Y lo que tenemos es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Úsalo y dale gracias a Dios. Y no te enfrasques en andar comparándote con los demás. Olvídate, no pasa nada. David tiene muchos talentos y muchas cualidades en el área musical, pero a lo mejor yo tengo otras que él no tiene. ¿Y sabe qué es eso? Nos complementamos. Es igual que el matrimonio. En el matrimonio no somos contrincantes, somos complemento el uno del otro. Mi esposa tiene muchísimas cualidades que yo no tengo. Y le digo la más importante que tiene y la más grande, la paciencia, para que me soporte a mí, imagínense. Y bueno, y a mí a veces me cuesta trabajo esa área, pero sin embargo yo la veo a ella y la vida no le corre. No le corre. De mí todo me gusta más rápido, ¿verdad? Bueno, pero somos un complemento. Somos un complemento. Es igual, en el ministerio es igual. O sea, no somos contrincantes, no estamos compitiendo con nadie. Al que tenemos que agradar es a Dios. Y ahí pregúntate si con lo que estás haciendo lo estás agradando a Él. No trates de agradar a los demás pastores o a los demás hermanos ahí. Ay, no, el mejor equipo de sonido. Ay, la mejor. Ay, todo se va a quedar. Todo se va a quedar. Mejor que se quede la palabra que tú sembraste, tu testimonio. Que te recuerden por todo lo que tú hiciste. Construye amistades con otros pastores. No te vuelvas el llanero solitario. No funciona. Dice la Biblia, Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Acuérdate que tú y los otros pastores estamos luchando juntos contra las puertas del infierno. Estamos en la misma batalla, somos de un mismo sentir. Ustedes y todos nos necesitamos el uno al otro. Y aunque no serás el mejor amigo de cada pastor, debes de buscar pasar tiempo personal con ellos. Busca pasar tiempo con ellos de tal manera que estrechen los lazos de amor, las relaciones. Pasa tiempo con ellos, especialmente con los que no haces clic. Haz todo lo posible para que se vayan saliendo todas esas cosas. Habla bien de otros pastores y habla bien también de los miembros de la iglesia. Dice Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Siempre se pueden encontrar razones para expresar quejas contra otras personas. Casi siempre deberás refrenar tu arma mortal, como decía el mensaje del pastor Chuy, tu lengua. Busca evidencia de la gracia en otras personas.
y asegúrate de destacarlas en tus conversaciones. En lugar de destacar el defecto, busca la gracia que la persona pueda tener. Sin duda habrá tiempo para la crítica y el reproche, pero hablar bien de los demás será glorificar a Dios y permitir que la gente confíe en ti como un pacificador. Rinde cuentas a otro pastor. 1 Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tu oficio como pastor está supeditado a tu carácter, y como sabes bien, la santidad no se da de repente. Debes luchar por ella. Nunca vamos a ser un hombre perfecto, pero debemos de luchar contra el pecado, y el pecado prospera de forma aislada. Tener otro anciano, otro amigo al cual rendir cuentas es esencial en el ministerio. Créemelo, es esencial en el ministerio que tú tengas amigos con quien llegar, abrirte y platicar y decirle: ¿sabes qué? Ando arrastrando la cobija, mano, échame la mano, ora por mí. Para mí eso fue una bendición al inicio de mi caminar con el Señor. Yo llegaba con los compañeros de mi trabajo, con los que tomaba, y a trabajar. Entonces al mediodía, ¿verdad? Decían: ole, ya se cerró el banco, vámonos a la cantina, ¿no? Y agarrar la botana y ir hasta el día siguiente. Entonces yo les decía, ya cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, le decía: no, gracias, no, me voy a quedar un rato más, tengo cosas que hacer. Pero yo empecé a dar muchas negativas: no, gracias, no, oye, ¿traes cigarro? No, no traigo, fíjate, no he comprado. Y ya empezaba yo a hacer. Entonces yo le hablo a Leti, en ese tiempo era mi novia, y le digo: fíjate que ya no encajo aquí con los compañeros, ya no quiero ir a tomar, ya no quiero fumar, ya no encajo. Y ella me dijo: ¿sabes qué? Dios ha comenzado a hacer la obra en tu vida y tienes que buscar otros ambientes, gente que te edifique, gente que te ayude, gente que te anime. Y me dijo: fíjate que sé que hay un grupo de casa de oración donde se están juntando algunos de ellos a leer la Biblia por las tardes, ve con ellos. Yo, ay, no, qué enfado, mano. No, y pues no, ¿verdad? Yo estaba recién. Y me dijo: no, qué enfado, la verdad, no se me antoja, eso no. Me dijo: es que es lo que necesitas. Necesitas identificarte con gente que tenga el mismo sentir que tú. Y en ese tiempo empezaban a juntarse Chava Pardo, Chuy García, otro hermano que ya falleció y otros, ¿verdad? Ahí en la casa de uno de ellos, la casa estaba vacía. Entonces, pues yo contacté a uno de ellos y le dije: oye, ¿dónde van a dónde van a ir hoy a leer la Biblia? No, en tal lado. Entonces, pues ya llegué yo en la tarde, ¿verdad? Y yo decía: híjole, qué enfadoso estar aquí encerrado con estos cuates, ¿no? No garantizan y no. Chava Pardo, dije: no, me va a dormir Chava Pardo. Allá está atrás. Y pues ándele, que ellos, pues yo no sabía nada de eso. Ellos ya traen un poquito más de camino. Y entonces, pues ahí estaban, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia. Y empezaban a leer y luego comenzaban a compartir y empezaban a orar. Y el Señor se manifestaba bien padre, la verdad. Ya después lo entendí, al principio no, decía: esta bola de loco, híjole, ¿a dónde me mandó Leti? ¿Verdad? Y ya empecé yo a tomar confianza, ¿verdad? En los días. Y entonces yo me acercaba con uno de ellos, ¿verdad? Y le decía: ¿sabes qué? Traigo muchas ganas de irme a tomar. Me dijo: no estés pensando en eso. No, sí, se me antoja irme a tomar unas cervezas, a hacer algo. Me dice: no estés pensando en eso, ven. Y está mucho más alto que yo. Bueno, pues cualquiera. Pero entonces, y me abrazaba y me decía: no, déjame orar por ti. Y empezó a orar: Señor, dale convicción. Ayúdalo, Señor. Dale una salida, Señor. Pon la fuerza que Él necesita para mantenerse firme en el camino, Señor.
ayúdalo, Señor, en todo momento. Y empezó a orar por mí. Y sabe, se me iban todos esos deseos. Y siempre estaba al pendiente de mí. ¿Cómo andas? No, bien. ¿Seguro? Seguro. A veces llegaba yo, no, ¿sabes qué traigo así? No, ven, déjame orar por ti. Y comenzaba a orar. ¿Y sabe? Y el Señor me fortalecía a través de la oración. Y ahí me di cuenta en el inicio de mi caminar cristiano, que es necesario los amigos. Que son necesarios los amigos. De verdad. Yo ayer platicaba con un pastor que me decía, no, es que luego de verdad no, siento que están ustedes muy ocupados, que están así. ¿Por qué siempre sacan cosas por qué inventan cosas o dicen cosas que nosotros ni siquiera decimos? O sea, siempre hay tiempo para todo. Yo sé la bendición que es de tener amigos y más en el ministerio. Tú no puedes irle a decir a una gente del mundo, decir, oye, híjole, ora por mí, man, traigo una tentación, o me siento así, o me siento acá, o fíjate que tuve una diferencia con mi esposa y la verdad, siento que la regué, a ver, aconséjame y ora por mí o algo. ¿Sabe? Eso es algo valioso. Yo lo viví, lo experimenté cuando yo tenía todas esas tentaciones para volver al mundo a tomar y todo eso. Y aquel hombre me agarraba y empezaba a orar por mí. ¿Y sabe qué? Yo sentí en ese momento que el Señor me inyectaba poder así para poder salir adelante. Una convicción hasta el día de hoy. Ya son 41 años. Y necesitamos los amigos en el ministerio. En aquella ocasión yo comencé a tener amistad con Chava, a trabajar junto con el pastor Chuy, y son 41 años que el Señor nos ha permitido trabajar juntos para su obra. ¿Y sabe qué? Le damos gracias a Dios. Haz de tu familia tu ministerio principal. Créemelo. 1 Timoteo 3, verso 4 y 5 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sabes? Necesitas de verdad, hacer de tu familia tu ministerio principal. Créemelo, es necesario. Pasa tiempo con tu familia, tu familia es importante en el ministerio, de verdad. Créemelo que es de verdad, es una de las partes importantes en el área familiar, de verdad. Necesitas tener esa parte, ese ministerio, ¿verdad? Pasar tiempo con la esposa, con los hijos, que los hijos no tengan problema con la cuestión de la iglesia, porque tú le das más tiempo a la iglesia que a tu familia. El Señor nos ha dado sabiduría, ¿está de acuerdo? Y somos guiados por el Espíritu de Dios. Y eso, o sea, la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Ayer platicábamos de esto y yo le decía, qué injusto sería Dios que nos llama a pastorear y al mismo tiempo nuestra familia se hace a un lado, y el día que estemos delante del Señor, el Señor nos va a pedir cuentas por nuestra familia, y yo no voy a llegar con excusa y decirle, Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues tú me pusiste a pastorear, pues no tuve tiempo para la familia, Señor. Entonces, no te preocupes, está bien, qué bueno que hiciste lo correcto, pastorear la iglesia y tu familia, pues no pasa nada que la hayas descuidado. Yo no creo en ese Dios inconsciente, injusto, con falta de sabiduría. Yo creo en un Dios justo, en un Dios con sabiduría y en un Dios que nos dio a usted y a mí también esa sabiduría para saber balancear una cosa con la otra. El tiempo de la familia
y el tiempo de la iglesia. El tiempo con la esposa, el tiempo con los hijos, todo, de verdad, en el orden de Dios. Todo. Y así ha sido por toda la vida. Yo me casé estando me casé estando soltero. Yo me convertí estando soltero. Cuando llegué al Señor yo estaba soltero y el Señor en el caminar, bueno, me puso a mi esposa en el camino, ¿verdad? Nos casamos, tenemos 3 hijos, pero ¿sabe qué? Es una parte importante. Es una parte importante esa parte de la familia, créamelo. Necesitamos dedicar tiempo. Observa y preserva la salud de tu familia. Una de las credenciales más poderosas de tu ministerio es tu familia, comenzando por tu matrimonio. Le repito, una de las credenciales más poderosas de tu ministerio es tu familia, comenzando por tu matrimonio. Así de sencillo. Hermano, todo comienza amando a Dios, todo. O amamos a aquel a quien servimos, o nuestro servicio se tornará en un trabajo arduo y fastidioso. No trabajes para la iglesia de Dios, sirve con el Dios de la iglesia. Créemelo. Dedica tiempo de calidad a la Biblia. Cualquier otro libro informa, pero la Biblia transforma. Todos los demás contienen datos. Todos los demás libros contienen datos. La Biblia contiene poder. Tú y yo hemos sido transformados por este libro. Los otros libros nos informan, sí, nos informan. Los otros mismos nos dan datos, sí, nos dan datos. Pero la única que tiene poder para transformar vidas es la palabra de Dios. Y esa es la que tiene que ser predicada domingo tras domingo en nuestras iglesias. La palabra de Dios, que es lo que nos transforma. O amas a quien sirves o terminarás por dejar de servirles. O amas a quien sirves o terminarás por dejar de servirles. Es imposible dedicar la vida, dedicar la vida a servir a aquellos a los que no amamos. Cuando se agota el amor, el placer de servir se convierte en obligación y la ilusión en decepción. Por eso tenemos que amar a la gente que servimos. Por eso nunca nos cansamos de servir a nuestros hijos, a nuestra esposa, porque les amamos. Ese mismo amor lo podemos tener con la congregación. No te menosprecies, eres valioso para Dios. No eres uno entre 1,000,000, sino entre los 6 billones de personas que pueblan el planeta Tierra. Solo tú puedes ser tú. Perdona, sé capaz de perdonar. Mira, hay muchas cosas. Sé de piel dura, de verdad. Se le van a levantar muchas cosas contra ti y créemelo, que te lo digo con bases. Pero de ti depende si te enganchas en todo eso. Olvídate. Desarrolla tu piel gruesa. Dice el Salmo 109:4, en la versión de la palabra de Dios para todos, dice: en pago de mi amor me calumnian, pero yo oro. En pago de mi amor me calumnian, pero yo oro. En otra versión de la Biblia de las Américas dice: en pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro. Si vas a perseverar como un pastor, debes aprender a no ser ofendido fácilmente. La gente te dirá cosas duras, la gente va a malinterpretar lo que digas, la gente se molestará por el tono a pesar de que habrás intentado bastante el hablar suavemente. Debes pedirle a Dios que te ayude a recordar: el que cubre un delito busca el amor, Proverbios 17:9, y que el amor todo lo soporta, 1 Corintios 8. Pídele a Dios que te ayude a no ser demasiado sensible a la crítica, sino a desarrollar una piel gruesa que le permitirá a tu corazón permanecer suave hacia la iglesia. Hermano, la gente siempre va a hablar, bien o mal. ¿Se acuerda el dicho de Sancho
de Don Quijote, ¿verdad? Ahí, que una famosa frase célebre que de Don Quijote, ¿verdad? Que decía, Señor, le decía Sancho, Señor, ¿no escuchas que los perros están ladrando? Decía, no te preocupes, Sancho, si los perros ladran es porque nos estamos moviendo. ¿Es cierto? Cuando tú no te mueves, el perro no ladra. Pero ¿sabes qué? Y así es. En la vida siempre va a haber gente que te va a estar así, 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 y te va a desaprobar. Pero acuérdate que el juez más justo, que es el que nos encargó, a él le tenemos que rendir cuentas. Y mientras él te apruebe, no importa lo que suceda alrededor. La aprobación viene de parte de Dios, no la gente. Y tienes que ser de piel dura, porque te digo, siempre va a hablar, siempre la gente va a decir, híjole. Por último, echa tus cargas en el Señor. Echa tus cargas en el Señor. Dice primera de Pedro, ¿verdad? Ahí, que debemos de echar nuestras cargas en el Señor. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por último, hermanos, déjame darte otro principio, consejo o sugerencia. Bueno, tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Si quieres una iglesia sana y sólida, no te enfoques en lo que asombra, sino en lo que transforma. Predica la Biblia. Permanece, créemelo. La gente no acude a la iglesia para quedar atónitos con la elocuencia del que predica. Van allí a comer el alimento más antiguo y a la vez el más imprescindible, el mensaje de la palabra de Dios. Dentro del área gastronómica hay un área que se llama cocina de diseño. No sé si usted la ha escuchado. Esa área de la cocina de diseño es aquella que se dedica a presentar los platos primorosamente decorados, con una floricultura que tiene, unas florituras le llaman más bien, unas florituras que son adornos. La palabra floritura significa adorno complejo que resulta innecesario y superfluo. Adorno complejo y necesario que resulta superfluo. Bueno, la mayoría de los platos, a eso se dedica esa área de la gastronomía, al detallado, al diseño de los platos, pero que contienen 2 gramos de alimento nada más. Si yo voy con hambre a un restaurante, no quiero florituras, no quiero un plato bien adornado, lo que quiero es comida. Hay mensajes tan decorados, estoy hablando de la iglesia, hay mensajes tan decorados como vacíos. Huye de ellos. Por otro lado, de verdad, tienes que preparar el mejor alimento. No seas un cocinero de diseño sobre el altar de la iglesia. Sé contundente en la cocina. Para ello los elementos primordiales son la Biblia, el estudio y las rodillas. Aplica buenas dosis de estas cosas y luego decora cuanto quieras el plato y busca la excelencia en la presentación, pero asegúrate antes de que tenga materia nutritiva. Así de sencillo. Y de verdad muchos están preocupados por eso. Persevera. Lo más importante no es iniciar la carrera, sino hacer el firme propósito de llegar a la línea de la meta. Déjeme terminar con esto rápidamente, con una anécdota acerca del famoso pintor, escultor e inventor
Leonardo da Vinci acerca de su cuadro de la Última Cena. Es una de las obras más copiadas y vendidas a lo largo de la historia y que da Vinci tardó 20 años en realizar, dado que era muy exigente a la hora de buscar a las personas que debían servir de modelos. De hecho, tuvo problemas para dar al comienzo el cuadro, porque no encontraba el modelo que pudiera representar a Jesús, quien tenía que reflejar en su rostro pureza, nobleza y los más bellos sentimientos. Asimismo, debía poseer una extraordinaria belleza varonil. Al fin, encontró a un joven con esas características y fue la primera figura del cuadro que pintó. Después fue localizando a los 12 apóstoles, a quienes pintó juntos, dejando pendiente a Judas Iscariote, pues no daba con el modelo adecuado. Debía ser una persona de edad madura y mostrar en su rostro las huellas de la traición y la avaricia, por lo que el cuadro quedó inconcluso por largo tiempo, hasta que le hablaron de un terrible criminal que habían apresado. Da Vinci fue a verlo y era exactamente el Judas que él quería para concluir su obra, por lo que solicitó al alcalde que permitiera al reo posar para él. El alcalde, conociendo la fama del maestro, aceptó gustoso y mandó llevar al reo al estudio del pintor, encadenado y custodiado por 2 guardias. Durante todo el tiempo, el reo no dio muestras de emoción alguna de haber sido elegido para modelo, mostrándose sumamente callado y distante. Al final, Da Vinci, satisfecho del resultado, llamó al reo y le dijo: ven para que veas mi obra. Y le mostró la obra ya terminada. Cuando el reo vio este cuadro terminado, enormemente impresionado, cayó de rodillas llorando. Da Vinci, extrañado, le preguntó el porqué de su actitud, a lo que el reo respondió: maestro Da Vinci, ¿es que no me recuerda? Da Vinci, tras observarlo detenidamente, le contestó: no, nunca antes te había visto. Llorando y pidiendo perdón a Dios, el reo le dijo: maestro, yo soy aquel joven que hace 19 años escogió usted para representar a Jesús en ese mismo cuadro. Persevera, mantén la imagen de Jesús hasta el final. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, y nos capacitas cada día. Este tiempo, estos días que hemos estado aquí, es parte de la preparación y de la capacitación que tú tienes. Te pedimos, Señor, que sigas hablando en nuestras vidas, Señor, y que todo, Señor, que todo lo que aprendamos lo llevemos a la vivencia y a la práctica cada día. Gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, cada pastor, cada congregación. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno cada día en nuestras vidas. Háblanos cada día también, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga.